buscábamos una primera aproximación a consensos sobre el tema. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de cómo establecer estándares de calidad para la gestión de la educación inicial y estándares de aprendizaje y desarrollo. Vamos a ver primero cuáles eran los propósitos del estudio. Si alguien, no sé si está alguien pasando. Gracias. Lo primero, naturalmente, era identificar qué entendemos como estándares de aprendizaje y desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una discusión muy fuerte internacional sobre qué cosas se ganan simplemente cuando las condiciones básicas de desarrollo están y sin que haya una intencionalidad educativa explícita y formalizada. ¿Cómo diferenciar eso de aquello que se gana cuando explícitamente se intenta, desde una perspectiva multisectorial, acompañar, suscitar, promover el desarrollo? En otras palabras, ¿es posible establecer alguna diferencia entre lo que se aprende porque sí, porque el tiempo pasa, lo que se desarrolla porque así van los días? Naturalmente hay un potencial biológico que se va expresando si las circunstancias sociales, económicas, familiares no son rematadamente malas. Y aquello que sí se puede conseguir cuando hay intervenciones profesionales desde distintos lados, tanto para defender como para promover lo que es potencial. Entonces, lo segundo era difundir y comentar los avances a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos, y es importante que lo tengamos, una fuerte sensibilidad sobre nuestra diversidad cultural, sobre nuestras diversidades geográficas, ecológicas, sobre los diversos tipos de familia y de expectativas que tenemos respecto a qué es educar bien, qué es desarrollarse, qué es ser útil para la sociedad, qué es alcanzar la felicidad. También eso puede ser bastante diferente de un lugar a otro, de una historia colectiva a otra. Sin embargo, no es una característica que solo tenemos nosotros, ¿no? Hay países como Guatemala, que son también enormemente diversos. Hay países como Chile, donde hay una enorme homogeneidad, pero de pronto tienen los pueblos mapuches, chilotas, los pueblos del sur, que son muy poquititos, pero que son extremadamente diferenciados y para los cuales también hay un desafío de equidad. Entonces había una necesidad de conocer, difundir, comentar los avances internacionales. Y PEVA nos propuso que trabajáramos, por ejemplo, los casos de Australia, de México, de Chile, del Reino Unido, de Guatemala, de Estados Unidos. Pues trabajamos todos estos casos no solamente viendo el producto final de los procesos, sino viendo cómo habían sido construidos los procesos y qué elementos estaban en la discusión, a través de la cual se definió cómo sería y qué se quería como resultado del proceso. Y por último teníamos que decantar algunas lecciones aplicables. Seguimos, por favor. También teníamos que discernir qué condiciones debiera reunir un proceso para definir estándares en el Perú, ¿no? Y en este caso, para sintetizarlas muy rápidamente, este es un proceso que tendría que tener participación multisectorial, que tendría que tener participación civil y oficial, que tendría que tener participación central, regional y municipal, que tendría que tener participación multicultural e intercultural. Proporcionar recomendaciones consensuales, porque sobre este punto mucha gente ha discutido en el Perú. Hay gente que se ha opuesto ferozmente considerando que los estándares son una manía del imperialismo y de la dominación capitalista y de la fijación por medir cuánto rinde cada dólar. Y hay gente que desde un lado totalmente opuesto dice: los que se oponen a los estándares son los enemigos de la equidad, porque donde no hay comparador no es posible saber quién se ha quedado rezagado y quién está teniendo privilegios. No se olviden que son estándares no solo de logro, sino de las condiciones de la gestión. Entonces, había esas dos posiciones, así que había que proporcionar recomendaciones consensuales y, por último, recoger algunas preocupaciones. ¿Cómo se hizo en otros países? Como ustedes van a tener el libro, yo tengo que correr y ser muy sucinto. Se trabajó en equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, de diversos actores y sectores. Acá dice solo actores educativos, pero es sectores sociales. Se evaluaron propuestas venidas desde contextos heterogéneos, no solamente los de la cultura dominante de cada país. Se estableció principios de referencia
Estos principios en algunos países son claramente los derechos de los niños. Hay países donde se reconocen los derechos de los niños, pero no se ha signado a la Convención de Derechos del Niño. Y sin embargo se reconoce que no es posible establecer sistemas de atención en la etapa inicial de la vida si los derechos no son plenamente reconocidos, aceptados, respetados, realizados. Y naturalmente hay este juego en países donde es más fuerte el concepto necesidades básicas y países donde es más fuerte el concepto derechos. Sigamos. Otro, por favor. Se asumió que en el nivel de educación inicial, 0, 3 años, 4, 5 años, hasta antes de cumplir los 6 años, las fronteras entre aprendizaje y desarrollo no están claras. Y que cualquier intento de definirlas demasiado nítidamente tenderá a ser artificial. No digamos ya artificioso, ¿no es cierto? Se optó por enfoques específicos. Por ejemplo, una preocupación por la especificidad es que demasiada gente que trabaja en educación inicial necesita indicaciones bien precisas sobre qué pasos dar para construir qué competencias y qué mirar para sentir que una competencia va avanzando de un nivel muy inicial hasta un nivel de desempeño realmente satisfactorio. Entonces había que definir específicamente áreas, competencias, referentes de aprendizaje. Claro que hay exageraciones y ridículos, ¿no es cierto? O sea, hay gente que cree que en la propuesta de estándares debe estar línea de 25 metros, trazada con tiza, cuchara de 11 gramos, huevo de tamaño mediano y que el niño debe correr con la cuchara con el huevo para mostrar que tiene sentido de equilibrio, control corporal. La verdad que ese nivel de especificidad, como todos podemos fácilmente comprender, en algún sentido es fácil, en muchos sentidos es ridículo. También se optó por la simplicidad, es decir, centrarse en lo relevante, centrarse en lo que es comunicable. Después vamos a volver a este punto. Seguimos. Se asumió en todos los países que una institución educativa depende de su liderazgo. Donde una institución educativa no tiene un liderazgo que la oriente a interacciones y a resultados de aprendizaje, la institución educativa se desvía. Se aceptó que no pueden hacerse estándares, ni pueden monitorearse estándares sin participación de familias, niñas y niños, que son finalmente el último referente de la calidad. Y se consideró, y esto es muy importante porque hay un movimiento mundial de sensibilidad ante la corrupción. Hay un movimiento mundial de sensibilidad frente a un gasto público que puede ser desorbitado y escasamente justificable. Miren ustedes lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con el Mundial y los gastos para el Mundial. Entonces hay un movimiento mundial que tiene un origen social muy claro sobre el tema de la accountability, o sea, ¿quién rinde cuentas? ¿Qué es lo que resulta de cada uno de los recursos públicos que se ponen para realizar un derecho de la población? Entonces, este tema, ¿no?, la rendición de cuentas de lo que se gasta en educación ante la sociedad, tiene que hacerse sobre la base de la evaluación de resultados. De los resultados de lo cotidiano, es decir, la calidad de la gestión diaria, y de los resultados de aprendizaje y desarrollo. Siguiente. Ahora, ¿cómo definimos para nuestro trabajo, o cómo resulta definido en los ejercicios internacionales qué es un estándar de aprendizaje? Bueno, se dice un estándar de aprendizaje o desarrollo es una descripción de las ganancias que todos los niños de un país deben mostrar en términos de aprendizaje y desarrollo en los aspectos físicos, emocionales, sociales, cognitivos. Usted me dice, ¿y por qué no está culturales? Porque es evidente, o sea, estos aprendizajes, estas ganancias, solo se pueden hacer en el marco de culturas concretas, históricas, circunscritas, aquella en la que el niño participa. Si es una, si es dos, si son tres, en conflicto, en concordancia, pero es en ese marco que se producirán esas ganancias. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de estándares de calidad en la gestión? Se trata de indicadores de procesos realmente existentes. O sea, una institución educativa no rinde cuenta de lo que cree que debería estar haciendo.
hay que observar lo que está realmente haciendo, saber si lo que está realmente haciendo conduce al logro de aprendizajes, si está involucrando a todos los actores implicados, si es que se evidencia en la institución educativa que se monitorea si la niña María, si el niño Jorge, si la niña Benjamina, si el niño Manuel, cada uno y todos ellos están ganando lo que supuestamente deben ganar con la experiencia en la institución educativa. Y también, y esto es muy importante, que se utiliza la información resultante de la evaluación. ¿Por qué? Porque no hay una gestión de calidad si 4 veces un grupo de niños tiene resultados deficientes y no hay ningún movimiento para conseguir que pasen de deficientes a regulares y de regulares a buenos. O sea, si la información no se está usando para reconfigurar la práctica cotidiana, entonces la calidad de la gestión no es buena. Seguimos. ¿Cómo procedió el estudio? Hubo una revisión documental, ustedes van a ver los libros, una abundante bibliografía por países y bibliografía general sobre el tema. Se hizo una consulta con expertos, aquí están algunos de ellos, les agradecemos enormemente el gigantesco esfuerzo de tiempo que dedicaron para revisar los 1001 materiales que se les envió, desde primeras versiones del trabajo, desde cuestiones críticas sobre el trabajo, desde maneras como se podía consultar sin inducir demasiado las respuestas de la gente que participara. Elena Valdivieso es una de ellas, Lucho Guerrero es otro de ellos, y hay un montón de personas acá que han participado de una manera o de otra para ayudarnos en este estudio. Ahora, se consideró necesario involucrar en la consulta directoras, docentes y padres de familia. Se realizaron a este efecto talleres con directoras, con docentes, con padres de familia, en Piura, en Cusco, en Ayacucho, en Tacna, así que hubo una, en Lima, en Ventanilla, en el Callao, ¿no? Aprovechando un montón de organizaciones no gubernamentales que tienen un fuerte compromiso de apoyo a la educación inicial. Seguimos. Nos queda ya solamente un tercio del tiempo, así que tenemos que volar por las conclusiones. Solo las voy a leer. Les ruego que ustedes tomen nota de lo que les inquiete más para que podamos aclararlo en la fase de preguntas. La primera conclusión es que se trabaja muy poco, tanto en la capacitación inicial como en la capacitación en servicio, sobre los resultados buscados. Entonces, si la atención no está en los resultados buscados, es bien fácil que ni siquiera se recuerden cuáles son los resultados buscados. La supervisión está poco vinculada con los resultados de aprendizaje. Ni se recuerdan los 9 resultados del nivel inicial y de las competencias consideradas claves. Seguimos. Los dominios considerados más importantes, tanto en el exterior como en la consulta interna, son educación para la ciudadanía intercultural en los casos de países que han tenido o un fuerte migratorio moderno o tienen culturas ancestrales vivas, ¿no es cierto? Educación para la vida saludable, educación para la vida económica y la productividad, educación para la adaptación y participación en el cambio y en las innovaciones. Pero en todos los países, a pesar que estos 4 dominios fueron considerados fundamentales, hay la noción de que son competencias propedéuticas, competencias instrumentales, indispensables, la comunicación y la lógica matemática. ¿Seguimos? El documento curricular nacional ofrece más especificidad que claridad. Hay 26 competencias relevantes para el nivel de educación inicial y 786 referencias de aprendizaje. Como pasó en Inglaterra, si por cada niño hubiera que reportar por cada una de esas referencias, los profesores no se tendrían otra cosa que andar escribiendo reportes, no tendrían tiempo para enseñar nada, o tendrían que recibir pago por 90 horas a la semana de trabajo para poder reportar sobre todo esto. Una sensación muy fuerte es que han habido demasiados cambios e innovaciones. Habría un fuerte escepticismo respecto a cualquier innovación, especialmente si es poco consultada. Lo que dice la gente es que más que cambios, lo que se necesita es comunicación, capacitación, acompañamiento. Siguiente. Hay un fuerte alerta
contra la escolarización de la educación inicial. Incluso en algunos casos, este miedo a que se escolarice la educación inicial lleva a rechazar cualquier intento de trabajar competencias cognitivas o propedéuticas. Por otra parte, es una queja de los docentes cuando reflexionan que en algunos colegios privados se trabajan fuertemente las competencias cognitivas, dicen, pero a nosotros no nos dan muchos modelos que relacionen desarrollo de competencias cognitivas con derecho al juego, con autonomía, con espontaneidad. Se reconoce que hay dos estándares de aprendizaje diferentes a nivel urbano. El de los colegios, el de los centros educativos de inicial particulares y el de los públicos. La distancia de los resultados de estos con los programas rurales es incluso mayor. Siguiente. Se reconoce que hay una demanda social en el mundo urbano para iniciar a las niñas y niños en una segunda lengua y en las nuevas tecnologías de información. Por supuesto, las familias buscan los niños que enseñen inglés o chino, pero alguna segunda lengua que prometa tener internacionalmente la oportunidad de abrir ventanas, puertas, closets. Sigamos. Se reconoce que la matriz de gestión propuesta por el IPEVA es una buena guía para orientar la cotidianidad a resultados de aprendizaje verificables. Pero hay desde papás hasta directores y docentes que nos han dicho, miren, tenemos que hacer un proyecto educativo institucional y uno termina comprando el de un colegio amigo, le cambia de nombre, lo copia, ¿no es cierto? Y a veces hasta se olvida de borrar el nombre anterior en la página 3, en la página 5 o en la página 7. Así que poner como estándares tener documentos no es ninguna garantía de que se esté dando un proceso de represión, ni mucho menos. Se indica que la exigencia de un documento, proyecto educativo institucional, ha provocado que se compren o maquillen documentos prehechos. Siguiente. Se reconoce que el nivel es periódicamente atravesado por modas relacionadas con temas o materiales, ¿no es cierto? Ha habido la moda del corospum, por ejemplo, un periodo en que todas las aulas de educación inicial se llenaron de corospum en piso, paredes y techo, ¿no es cierto? Y había que hacer de todo el corospum. Bueno, pero así como ha habido esto, han habido modas diferentes, que es el impacto ciertamente de una economía de las ventas, pues no, o sea, quien tiene algo que ofrecer que pueda ser atractivo, lo ofrece y allá los que compran. Ahora, lo grave es que esto ha provocado una serie de distracciones sobre si todos estos materiales, todas estas modas, en realidad confirman el derecho a aprender o distraen de esa actividad. Los docentes y los especialistas señalan que los planificadores no conocen cuánto tiempo real tienen las familias que recién comienzan. Los planificadores suponen que las familias pueden venir a la escuela 2 o 3 noches por semana, ¿no es cierto?, a discutir el proyecto institucional y a discutir sobre los resultados de aprendizaje. Y eso no pasa, no pasa. Ni en el nivel de educación inicial, donde el interés por los niños es más urgente y más poderoso, ¿no es cierto?, se consiguen asistencias plenas cuando uno insiste en aumentar la cantidad de reuniones, ¿no? Siguiente. Se debe atender mejor, esto es una cosa muy fuerte, ¿no?, sobre todo en los CEIs y en los PRONEIs. Acuérdense que este estudio comenzó en 2011, ¿no? Se debe mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de materiales educativos. No es posible que le digan al CEI o al PRONOI que no le pida nada a las familias si no le dan nada. O sea, si no me dan nada para trabajar, no me pueden prohibir que pida cualquier cosa, porque ¿con qué voy a trabajar? Siguiente. Recomendaciones. Después de haber verificado esto, que es todo muy genérico, ¿cuáles son las recomendaciones? Ustedes tienen en la mano esto. Yo les sugiero que me acompañen para ir aún más rápido y poder llegar a un colofón que me parece más importante que continuar. Lucho, ¿cuántos minutos me quedan? Uf, qué bueno, ya. Entonces, podemos irnos. Como habíamos dicho antes, por favor, no pensar que los estándares y la rendición de cuentas de resultados son solamente una manía educativa de algún caballero venido de algún país dominante que quiere contar cuánto rinden los dólares. Recordemos que incluso en el contexto de UNASUR,
cuando se han recomendado los observatorios de equidad, la primera cosa que se dice es, si no hay estándares, no se puede saber quiénes son subestándares ni quiénes están recibiendo privilegios. Hay que tener estándares. Y esto no es solo para educación, es para todos los servicios públicos. Entonces, el establecimiento de estándares es parte del mejoramiento de la calidad y de la cantidad del gasto público para que se traduzca realmente en realización de derechos de los niños, de las familias, de las comunidades. Segunda recomendación, hay que centrarse primero en los resultados grandes del nivel. En esta época no habían los 8 aprendizajes fundamentales que se han comunicado a partir del año pasado, ¿no es cierto? Entonces estaban solamente los 9 resultados del documento curricular nacional. Pero la recomendación básica es que hay que centrarse, hay que estar seguros que los líderes comunitarios, que los padres de familia, que las familias más dinámicas, que los emprendedores de cada comunidad, que los operadores de otros sectores del Estado a nivel municipal, regional, nacional, comprenden los resultados del nivel, entienden claramente cómo debiera llegar una niña, un niño al primer grado. Porque si esto no es comunicado, si lo que se debe lograr no es comunicado, es demasiado fácil extraviarse en el camino y gastar semanas de semanas en decorar platitos de plástico, en octubre con el Señor de los Milagros, en septiembre con flores por la primavera, en mayo con la mamá y los corazones, en julio con la bandera, pero finalmente es la misma actividad, es recortar figuritas y pegarlas en un platito de plástico y echarle purpurina por encima. No hay ninguna garantía de que eso esté conduciendo a resultados de aprendizaje diferentes. Mantener, ya hemos dicho eso, revisar la redacción de las áreas, subáreas y competencias. Yo les pido, amigos, a todos de ustedes que son interesados en los aspectos teórico-metodológicos, que lean los comentarios de los grupos de comunicadores invitados a las reuniones de educación para todos, desde Yompián en el lejano 1980, ¿no es cierto?, pasando por Dakar, por Abuya, por el nuevo Yompián. Léanlo, porque es una constatación que el primer factor de fracaso de las reformas educativas es que su diseño comunicacional es paupérrimo. No logran comunicar a nadie qué se quiere, por qué se quiere, cómo se va a lograr, qué se ofrece, qué te pido. Si eso no está claro, es muy difícil que sea aceptado, adherido con entusiasmo, que susciten militancia, compromiso. Es muy difícil. Entonces, por eso es importante revisar la redacción de lo que se propone. Hay personas de la comunidad que han dicho, si el currículum no es importante para nosotros, si no sentimos por qué hay que exigir cada aspecto del currículo y cuidar que nuestra niña, nuestro niño logre ese resultado, adquiere ese talento, esa habilidad, decante esa capacidad, entonces estamos ausentes. No podemos ser colaboradores eficaces en la tarea educativa si están redactados de tal manera que ni lo entendemos, ni nos importa, ni nos clarifica cómo apoyar. Seguimos. Hay que validar cada nueva versión de los resultados. Es una acusación que los comunicadores hacen. Los tecnólogos de la educación escribimos para que no nos critiquen los otros tecnólogos de la educación. En consecuencia, como decíamos en el Itacab con Pina Morgan hace una punta de años, en el año 86, se produce el síndrome de la carta en chino, ¿no? Todas las instrucciones están ahí, pero nadie las entiende. ¿Sí? Entonces hay que cuidar mucho este asunto. Hay que considerar los 4 conceptos englobantes más promisorios en la comunidad. ¿Cuáles son los 4 conceptos englobantes? Los que hemos dicho antes. Educar para tener ciudadanos interculturales, capaces de habitar su cultura y la otra, o las otras que forman parte del país. Educar para la vida saludable, educar para tener un espíritu de productividad y para poder interactuar en la economía,
educar para adaptarse y ser protagonista del cambio, de la innovación, de la creatividad. Educar, esos son los 4 englobantes. Y los 2 de soporte, ¿no es cierto? Educar para la comunicación presencial, verbal, de performance y simbólica, y educar para el manejo de la lógica matemática, de la intuición, de todas las facultades que tienen que ver con los números, las formas, las relaciones. Proponer modelos simples y amigables de proyecto educativo institucional. O sea, si ya sabemos que se copia, ¿no? Bueno, mandemos buenos modelos muy simples para que la gente los pueda discutir y apropiar. Siguiente. Adoptar una estrategia de comunicación, capacitación y acompañamiento para docentes que trabaje con base en la relación entre lo que hacemos y lo que produce. ¿Sí? Vamos a escuchar después un comentario de Mario Tavera. Éramos colegas en UNICEF hace una punta de años atrás, ¿no es cierto? Él en salud, yo en educación. Pero lo que era admirable de los colegas de salud ya entonces, porque ellos habían comenzado en Alma Ata mucho tiempo atrás, era saber qué es lo que yo hago para tener qué resultado. Y orientar toda la comunicación salud no a la pluriluris, no, a que la gente supiera qué pedir del servicio de salud y a que el operador de salud supiera qué hacer para evitar qué o para promover qué, ¿no? Entonces, hubo gente que decía, pero qué concepto tan reductivo de salud inmunizar a todos los niños. Pero si no los inmunizas se mueren, así que vas a inmunizarlos. ¿Por qué? Porque hay que evitar que se mueran. Se acabó. O sea, este tipo de concepto, este miedo al reduccionismo que en algún momento hubo en salud y que finalmente se superó al comprender que los actos tienen consecuencias, tenemos que trabajarlo en educación. Más profesores tienen que saber qué hacer para conseguir qué resultados. Sé que se han hecho esfuerzos extraordinarios como las rutas de aprendizaje. Hay 500 ONGs que han producido varias centenas de guías pedagógicas sobre esto, lo otro y lo demás allá. Pero no cabe duda que si se ponen estándares y no se quiere que la gente se vuelva loca de desesperación, hay que ayudar a que la gente sepa con qué acciones se desarrollan esos estándares. Seguimos, hay que insistir, todavía en esta para finalizar, hay que insistir en las competencias cognitivas, ¿sí? Hay gente que, como digo, tiene mucho miedo de la sobreescolarización de la educación inicial, tiene miedo de que se pongan los niños a leer, a escribir, a sumar, a restar, cuando ni siquiera estuvieran dadas las bases de sofisticación neurológica para que eso sea sostenible. Pero de nuevo, las competencias cognitivas pueden desarrollarse de modo apropiado si le sugerimos a la gente qué hacer para lograr qué, ¿no? Claro, si vamos a poner a un niño de 3 años o de 4 años a hacer planas para que aprenda la O, la A, la B, la D, bueno, eso es enfermante, ¿no es cierto? O sea, al niño va a haber que llevarlo arrastrado y con picana eléctrica para que vaya al centro educativo, porque no, tendría que estar muy afectado en la cabeza para querer ir a hacer eso por horas de horas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que descubrir qué hacer para ayudar a tener qué resultado. Hay que avanzar. No, la anterior justamente. Y ya, sí. Hay que adoptar, como decíamos, y por último, hay que asegurar que la SUGEL puedan implementar un acompañamiento de proximidad. Claro que hay varios modelos. Un modelo que no es muy consistente con la voluntad de mantener un Estado flaco, no tan gordo, ¿no es cierto? Sería aumentar la cantidad de especialistas para que la cantidad de centros educativos que tiene que supervisar un especialista no sea 60 ni 70, que no se pueden supervisar, sino que fueran 15 o 20. Pero eso significaría tener UGELes que de ser muchachas más o menos esbeltas, ¿no es cierto?, pasarían a ser poderosas señoras
¿no es cierto?, obesas de cuadro de asignación de personal, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos mecanismos. Hay mecanismos de tercerización, hay mecanismos de alianza, hay mecanismos de compromiso de joint venture con institutos pedagógicos, con facultades universitarias. Lo cierto es que no se puede imaginar que un país introduce estándares de aprendizaje y estándares de gestión sin tres cosas. Una muy fuerte y bien diseñada estrategia de comunicación, una enorme capacidad de coaching para asegurarse que la gente, de acompañamiento, ¿no? Coaching, acompañamiento, para asegurarse que la gente comprende y se siente contenta y va adquiriendo solvencia en lo que tiene que hacer. Y por último, una capacidad seria de certificar y acreditar resultados. O sea, tener la capacidad de saber que lo que se está haciendo verdaderamente tiene provecho.